Un hombre que no puede mantener y tener una relación estable con su esposa a la cual le esté mostrando el amor de Cristo de manera continua, no puede ser pastor. Punto final. Ahí no hay discusión. Si un hombre no puede hacerse cargo de su esposa, una vez más, no va a poder hacerse cargo de la esposa de Cristo. Hermanos, el orden en el que Pablo está poniendo las cosas acá es muy importante. Pablo podría haber comenzado hablando de el don de enseñanza. Aquel que quiera ser pastor, sea irreprensible y que enseñe como Jesucristo enseñaba, ¿sí? No comienza Pablo por algún motivo con ese don, con ese talento que los pastores debemos tener, no lo niego. Y esto es importante, hermanos. Porque un hombre podría enseñar muy bien, pero aún así podría no ser pastor por si acaso. Un hombre podría tener una labia, una oratoria muy buena, podría ganarse a las multitudes por la forma en la que habla, pero aún así eso no significa que pueda ser pastor. Eso no significa que haya sido llamado por Dios, eso no significa que pueda dirigir la iglesia. Y Pablo, lo primero con lo que va a lidiar acá es con la vida familiar. Y esto, hermanos, tenemos muchas cosas que hablar respecto a este tema. Y esto es porque, hermano, la vida familiar, y como muchos han identificado esto incluso fuera de la iglesia, a un hombre se lo conoce, hermano, dentro de su casa. Es ahí donde se sabe quiénes somos. En la iglesia podemos aparentar cosas. El domingo podemos aparentar cosas, con los hermanos podemos aparentar, pero ¿sabes con quién no podemos aparentar? Con la persona con la que nos despertamos todos los días. Con ella no podemos aparentar. Y es por eso que el apóstol Pablo, hermano, después de decirnos que seamos irreprensibles, inmediatamente, hermano, va a tocar este tema. Marido de una sola mujer. Ahora, quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 5 porque debemos ver ahí algo que es muy relevante respecto a la vida cristiana. Lo vamos a estudiar en los siguientes estudios que vamos a tener de familia. Pero escucha lo que el apóstol Pablo va a decir respecto a la relación de un hombre con su esposa en el libro de Efesios. Y esto, hermanos, les ruego que tomen muy en cuenta. Porque un hombre que no puede tener una relación con su esposa de manera estable y correcta, no perfecta como ya hemos hablado, pero de una manera que realmente se refleje el evangelio, ¿por qué, hermanos, lo pondríamos al cuidado de la iglesia? ¿Por qué pondríamos a un hombre al cuidado de la novia de Cristo si no puede cuidar a su propia esposa? ¿Por qué haríamos eso? Y quiero guiarlos a Efesios capítulo 5, porque escucha lo que el apóstol Pablo va a requerir de todos los maridos, no solamente de los pastores, de todos los hombres cristianos. Escucha lo que Pablo va a decir, Efesios 5, versículo 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la vida cristiana, hermanos, para un hombre cristiano, el orden es este. Para mí primero es Dios y después, ¿qué está? Mi carrera, mi profesión, mi ministerio, ¿qué es lo que está? El apóstol Pablo nos dice aquí que es lo primero que debe estar después de Dios, y es tu esposa. Para un hombre cristiano maduro, la persona más importante es su esposa. Y, hermanos, es por eso que Pablo inmediatamente después de decirnos irreprensible, lo primero que se le viene a la mente es marido de una sola mujer. Yo estoy muy convencido de que esto tiene que ver con lo que el apóstol Pablo mismo nos escribió en sus otras epístolas. Porque resulta que Dios me ha dado a mí la responsabilidad como varón cristiano, no como pastor, de dar mi vida no por la iglesia, no por mi trabajo, ni siquiera por mis hijos, sino dar la vida por mi esposa. Esa es la labor primaria que Dios me ha dado como varón. Yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo debo reflejar en mi hogar la forma en la que Cristo se sacrificó, se entregó, la forma en la que amó Cristo a la iglesia. Yo debo reflejar eso con mi esposa.
Y ahora, si voy a ser alguien que predique de Cristo, si voy a ser alguien que predique el Evangelio, si voy a ser alguien que hable del sacrificio de Cristo por su iglesia, es completamente incoherente, hermanos, de que no esté reflejando yo eso en mi casa. Yo voy a estar, hermano, predicando y los pastores somos los que estamos al frente de la batalla, en la primera fila, y somos normalmente los que más nos conocen dentro de la iglesia, las personas en la iglesia y fuera de la iglesia, y hablamos de Cristo y hablamos de su sacrificio y queremos que las personas lleguen al Evangelio y conozcan más de nuestro Salvador. Pero ¿cómo vamos a poder hacer eso de manera eficaz y sin hipocresía si no estoy pudiendo reflejar aquello en mi propio hogar? Eso no tiene ningún sentido. Ahora, hermanos, esto es triste, pero realmente cuando tú analizas esto, ya hay un montón de hombres que están completamente descalificados. Hay hombres, hermano, que han caído en adulterio, en un momento voy a hablar más de eso, y se les permite seguir estando en el ministerio como si nada hubiera sucedido. Hay hombres los cuales abandonan a sus esposas y sus responsabilidades con sus esposas por la iglesia. Esto, hermano, es completamente absurdo y antibíblico. Un hombre que no puede mantener y tener una relación estable con su esposa a la cual le esté mostrando el amor de Cristo de manera continua, no puede ser pastor. Punto final. Ahí no hay discusión. Si un hombre no puede hacerse cargo de su esposa, una vez más, no va a poder hacerse cargo de la esposa de Cristo. Eso es imposible que pase. Pero ahora en este punto, hermanos, tenemos que tocar varias cosas y creo que el día de hoy nos va a alcanzar el tiempo para hablar solamente de este requisito, quizás. Una de estas es el tema del adulterio. Sí, es el tema del adulterio. ¿Qué es lo que sucede cuando un hombre cae en adulterio?